Uno de los mayores honores que existen, sin duda, es poder cuidar de aquellos adultos mayores que alguna vez nos cuidaron también. Nuestros padres, y todos esos ancianos que sacrificaron sus vidas, con todo su tiempo, dinero y esfuerzo por nosotros, merecen nuestro máximo respeto, merecen de toda nuestra atención. A continuación, te contaré dos historias que tienen reacciones diferentes ante la misma situación. El primero es uno de los más bellos relatos que he escuchado sobre saber cuidar a tus padres. Espero que puedas interiorizar esta linda enseñanza. Un joven llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era bastante anciano, y por lo tanto, un poco débil y cansado también. Mientras comía, un poco de los alimentos caía de cuando en cuando sobre su camisa y su pantalón. Los demás comensales que se encontraban en el restaurante, observaban al anciano con sus rostros distorsionados por el disgusto, pero su hijo permanecía en total calma, mientras los demás le seguían con su mirada. Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado ni alterado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo llevó al sanitario lentamente. Limpió las sobras de comida de su arrugado rostro, e intentó lavar las manchas de comida de su ropa. Amorosamente peinó su cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos, recibiendo así una tierna mirada y una sonrisa brillante por parte de su padre. Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el restaurante. Nadie podía entender cómo es que alguien podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre, también de avanzada edad, se levantó de entre los comensales, y le preguntó al hijo del anciano: ¿No te parece que has dejado algo aquí? El joven respondió: No, no he dejado nada. Entonces el extraño le dijo: Sí, has dejado algo. Has dejado aquí una lección para cada hijo, y una esperanza para cada padre. El restaurante entero estaba tan silencioso, que incluso se podía escuchar caer un alfiler. Espero que al igual que el joven de esta historia, sientas el amor en cada paso que ellos dan junto a ti. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de tu padre? ¿O tal vez los has abandonado a su propia suerte? Espero puedas sentir todo el sacrificio que ellos hicieron por ti cuando eras aún un niño o niña, y derramabas cualquier cosa sobre la mesa, y que no seas como el hombre que, cansado de ver a su padre partir los platos cuando le servía la sopa, ya que debido a su debilidad siempre arrojaba los platos al suelo. El hombre cansado de esto decidió hacerle a su viejo padre una taza de madera, un tanto rústica y poco elegante. Fue así como un día entró a su casa y descubrió a su pequeño hijo de tan solo 5 años, con un pedazo de madera en las manos y un viejo cincel, creando algo con sus propias manos. Intrigado por el comportamiento del niño, el hombre le preguntó a su pequeño hijo: ¿Qué estás haciendo con esa madera y ese cincel? A lo que el niño contestó: Papi, estoy haciendo la taza de madera que te daré cuando seas abuelo y vengas a mi casa a cenar, para que no vayas a partir ningún plato de mi casa. Recuerda que lo que le hagas a tus padres, lo más probable es que tus hijos lo harán contigo. Si te gustan nuestras reflexiones, te invito a que te suscribas y me dejes un comentario, si estás de acuerdo en crearle una taza de madera a tus padres o si, por el contrario, prefieres tenerlos en tu mesa compartiendo la vasija de tu casa, sin importar que se rompan muchos platos.